Bueno, un saludo a todos. Mi nombre es Melissa Ramírez, estudiante de la carrera Ciencia de la Información y la Documentación, Bibliotecología y Archivística de la Universidad del Quindío. Este video hace parte de la actividad de la unidad 4 del curso Publicaciones Periódicas. En esta ocasión vamos a hablar un poco una breve introducción a lo que es la cienciometría, infometría y bibliometría. Vamos a ver un poco las definiciones y el campo de aplicación de estos conceptos o disciplinas, para ser más exactos. Y entonces, no siendo más, espero que sea de su agrado. Bueno, lo primero que vamos a definir es la infometría. ¿Qué es y para qué sirve la infometría? Bueno, la infometría es el estudio de los aspectos cuantitativos de la información en cualquier formato, y no solo de los registros catalográficos o bibliografías, referido a cualquier grupo social y no solo a los científicos. La infometría puede incorporar, utilizar y ampliar los muchos estudios de la evaluación de la información que se hallan fuera de los límites de la bibliometría y la cienciometría. Bueno, ¿por qué escogí esta definición? Pues un poco la idea de este video es poner en comparación estos tres conceptos, estas tres disciplinas, porque muchas veces se suele de, utilizar mal los términos, pero es importante como conocer de qué trata cada uno y cuál es un campo de acción. En este caso, la infometría, como se menciona, pues tiene un campo de acción más amplio en cuanto a las otras, porque su objeto de estudio no es la ciencia publicada, sino la información en general. Entonces no solo se basa, como podría tratarse de la bibliometría, en catálogos o bibliografías, o en revistas, bueno, eso lo vamos a ver más adelante, sino que la infometría puede incorporar incluso información no de científicos, sino de poblaciones, incluso la información oral. Entonces es importante conocer esto porque el campo de acción de la infometría va más allá de las métricas científicas, referente a las revistas, libros o bibliografías, pues en general. Entonces, teniendo esto claro, vamos a ver un poco para qué sirve. Bueno, aquí solo les voy a mencionar algunos digamos, de los campos de acción o para qué es utilizar la infometría. Entonces empezamos por los aspectos estadísticos del lenguaje, cuántas veces se ha utilizado una palabra o frases, hacer, digamos, perfiles de autores en cantidad de documentos, pues también conociendo pues su grado de colaboración o publicaciones, eh, las características de los documentos que se publican, y también pues dependiendo, haciendo pues la división en cada disciplina, los análisis de citas, tipos de documento o instituciones o países, hace ese perfilado de la información, el uso de la información a partir de la demanda y la circulación, cuánto, o cuánto es circulado un documento, la obsolencia de la literatura mediante la frecuencia de citas es un campo muy utilizado, porque si un documento no tiene pues una cantidad de citas determinadas y sus métricas en citas están bajas, pues podría entenderse que el documento ha tenido pues un grado de obsolencia.
Y pues el incremento de los temas, también evalúa eso, qué temas están en auge, qué temas han dejado de tratarse, dependiendo de diferentes disciplinas o las áreas de estudio que las disciplinas están pues publicando. Bueno, por otro lado, la bibliometría. La bibliometría estudia los aspectos cuantitativos de la producción, diseminación y uso de la información registrada, a cuyo efecto desarrolla modelos y medidas matemáticas que a su vez sirven para hacer pronósticos y tomar decisiones en torno a dichos procesos. La bibliometría pues es una disciplina muy utilizada en las bibliotecas. Digamos que es un poco lo que más nos compete a nosotros como estudiantes SITBA, porque estas métricas de información registrada nos ayudan a conocer eh, de, de revistas, una selección de autores, digamos que permita destinar unos recursos a esa información que no vaya a estar obsoleto, como lo he mencionado antes. Pero entonces la bibliometría, ¿cuál es la diferencia pues de la infometría a la bibliometría? Es un poco lo que les decía, es la bibliometría se centra más en ese resultado y pues la ciencia y los científicos, su forma de divulgación son pues principalmente las revistas utilizado por los científicos o los libros, un poco más para las ciencias sociales, porque pues como podemos entender, tampoco podemos hacer esa comparación igualitaria de, de la de las ciencias, de las diferentes disciplinas, porque todos tienen sus características individuales. Y eso es un poco lo que hay que entender referente a la bibliometría, y es que tiene que tener unos parámetros, porque muchas veces cuantificar este tipo de resultados resulta evalúa exactamente, porque no se toman los parámetros, no se toman las características por región, por género, y estas cosas son importantes a tener en cuenta a la hora de hacer una evaluación, hacer métricas en la bibliometría. Entonces, ¿cuáles son los campos de aplicaciones más frecuentes en la bibliometría? Lo que les decía, la selección de libros y publicaciones periódicas, sobre todo en bibliotecas universitarias y escolares, la identificación de las características temáticas de la literatura, evaluación de bibliografías y colecciones, muy importantes para las bibliotecas de investigación e historia de la ciencia, porque también, digamos, es importante tener la información que se ha dejado de publicar. También pues la determinación del núcleo, pues en determinadas líder, la identificación de países, instituciones y autores más productivos en un periodo determinado. Para eso hay que tener mucho cuidado. Por lo que les decía antes, hay que también entender que las métricas tienen que tener unos parámetros, y la distribución según idiomas de una temática específica. Por su lado, la cienciometría es el estudio de aspectos cuantitativos de la ciencia como disciplina o actividad económica. Forma parte de la sociología de la ciencia y se aplica en la elaboración de las políticas científicas.
comprende estudios cuantitativos de las actividades científicas, incluidas las publicaciones, y de esa forma se superpone a la bibliometría. Bueno, respecto a la cienciometría toma aspectos, abarca, digamos, unos aspectos más grandes que la bibliometría. La bibliometría tiene unos campos de acción junto con la infometría, que la infometría de las tres es la más nueva, un poco la que se ha determinado en este desarrollo de las TIC y de la información, como ha crecido en estas últimas décadas. Se ha desarrollado en medio de, pues, de este crecimiento informacional, y por eso tiene un poco más, unos aspectos más específicos, pero la cienciometría es importante en tanto estudia un poco la actividad de la ciencia como disciplina, pero abarcando todos los aspectos, los económicos y los sociales, que es muy importante para el desarrollo de la ciencia tener, pues, en el mapa, hacer ese mapeo, teniendo en cuenta estas variables. Entonces, aquí este cuadro lo he puesto para que podamos un poco hacer como ese cuadro comparativo de qué tratan las tres. Entonces, el objeto de estudio, las variables, métodos y objetivos. Aquí podemos ver que la bibliometría se centra más en los documentos, los artículos, los libros y los usuarios de la información, sobre todo de las bibliotecas universitarias, como lo decía. La cienciometría se centra más en las disciplinas, en la ciencia en general, los campos científicos y tecnológicos, y la infometría más en palabras y documentos, bases de datos y comunicaciones informales, incluso en ámbitos no científicos. Variables, número de préstamos. La bibliometría permite, por ejemplo, determinar si un documento puede ser obsoleto si no ha tenido ningún préstamo en la biblioteca hace años. Entonces, no, esta publicación ya no está siendo consultada, no representa para la investigación mucho. Entonces, digamos que permite conocer eso. La cienciometría, las subdisciplinas es importante, y los modos que se comunican los científicos, y la infometría más entonces en torno como a la recuperación, la relevancia y la revocación. En métodos, la bibliometría, pues uno de sus métodos más es el ranking, la frecuencia y la distribución. En ese asunto, la bibliometría, por lo menos con herramientas como Google Académico, permite saber la cantidad de citas que un documento ha tenido, y así tener como un ranking de publicaciones. La cienciometría, pues, analiza el conjunto total, coapariciones y expresiones, palabras y palabras claves. Y pues en la infometría ya son modelos booleanos muy importantes para la recuperación de la información. Y los objetos, asignar recursos. Como les decía, para la bibliometría es muy importante hacer esa evaluación, porque así se pueden asignar recursos. ¿Qué recursos se van a asignar? No, por lo menos en países como en Latinoamérica, los recursos pues son un poco más limitados. Entonces esos recursos limitados no se van a invertir a documentos, a revistas o a artículos, pues que no representen. ¿Qué pasa? Por eso es importante hacer esa evaluación bibliométrica para
saber con exactitud qué recursos se pueden invertir en material que verdaderamente aporte a la ciencia. Por su parte, la cienciometría tiene como objetivo más comprender cómo y cuándo se comunican los científicos, y pues identificar por países por lo menos los lugares de concentración temática. Por ejemplo, en qué país se está hablando más del COVID, o si Estados Unidos es líder en qué tema, por lo menos. En tanto, la infometría tiene un objetivo pues más como la eficiencia, la recuperación de la información, identificar esas estructuras y relaciones en los diversos sistemas de información. En este cuadro pues ya podemos ver un poco más resumida todo lo que les he hablado respecto a las tres disciplinas, y espero pues que haya sido claro y que sea pues de su agrado, y espero verlos en una próxima ocasión. Hasta luego.